Buenas, buenas, mi gente de YouTube. Espero estén como siempre teniendo el mejor día de sus vidas. Este es el capítulo creo que 6 de Documentando mi vida como nuestra nota de película. Y como siempre, pues esta idea surgió porque me encantan las películas de astronautas. Ellos todo el tiempo están como documentando qué es lo que hacen en sus días, qué es lo que van aprendiendo, cómo van solucionando algunos problemas que tenían el día anterior. Y pues me gusta mucho ese concepto, lo quise traer aquí. Nadie ve esos videos de los astronautas, tampoco nadie ve estos videos, pero son para mí. Y si a alguien le llega este mensaje, si a alguien le llega lo que yo tengo para decir, genial, deja tu comentario si te llega algo de lo que digo. Y sin más, pues vamos a empezar. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de la figura de padre y madre. Básicamente es un concepto que se divide en dos. Un padre de alguna forma es el que te protege, el que no, el que te dice arriesgate. Un padre es el que te dice, pues, ten el coraje de hacer cosas difíciles, date cuenta que para conseguir las cosas que quieres en esta vida tienes que sufrir, tienes que vivir, tienes que humillarte, tienes que darte cuenta que no eres lo suficiente, que no tienes el suficiente conocimiento, pero ese proceso es el que te va a llevar a tener ese conocimiento suficiente para ser la persona merecedora de esa abundancia que tanto quieres. Ese es el padre. La figura de madre es la que te consuela, la que está ahí contigo, la que te protege, la que no te deja caer de alguna forma, la que no te deja estrellarte tan duro en el suelo, porque igual te vas a estrellar, igual te vas a dar cuenta de que no eres tan bueno, pero esa madre es la que te dice, dale, no te preocupes, no eras tan bueno, pero ahora ya eres un poquito mejor que antes, porque lo intentaste. Sigue adelante. Es esa figura materna. Claramente nosotros tenemos nuestra figura materna y nuestra figura paterna desde que nacemos, cuando vamos siendo niños, y obviamente pues cada persona tiene su figura paterna y su figura materna desde niños de una forma distinta. Algunos tienen más presente su figura materna que su figura paterna y algunos tienen más presente su figura paterna que su figura materna. Y eso claramente se repercute en su madurez, en su adolescencia y en su vida después. Si tienen una figura paterna pues ausente, pues claramente no se van a arriesgar a muchas cosas porque nunca le enseñaron a hacer eso y nunca supo hacer eso. Y si lo hace, pues se va a dar cuenta de que no es tan bueno, tal vez llega un burnout, pero si lo sigue intentando realmente es un gran mérito. Y lo mismo viceversa. Si lo que más tiene presente su figura paterna, pues se va a arriesgar mucho, va a tomar muchos riesgos y todo, pero si no tiene una figura materna de que le diga tranquilo, o sea, no te precipites con las decisiones que tomes, sino calma, pues también va a llegar a un burnout. Sí, tiene que haber como un equilibrio en nuestra vida y en cómo vamos creciendo y la figura paterna y la figura materna que tenemos en nuestro interior. Porque cuando nosotros crecemos y, no sé, salimos de la casa o cumplimos 18, ya somos adolescentes, mayores o adultos, pues tenemos que ser nuestra propia figura paterna y nuestra propia figura materna. No podemos depender de una figura externa. Obviamente, eso no significa que vas a dejar de amar a tu padre o a tu madre. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tal vez la figura paterna que tú tengas en tu vida, pues es tú mismo, de tomar riesgos, de dale, sigue para adelante, no tengas miedo, pues va a haber momentos difíciles, pero dale para adelante y tú mismo vas a ser la figura materna de que si no te funciona algo, pues tranquilo, eres un poquito mejor, porque ya lo intentaste una vez, hazlo otra vez y vas a ser un poquito mejor, pero no te precipites con las decisiones que tomes. Tu padre es el que te dice toma las decisiones, ¿sí? De alguna forma hay un balance entre esos dos. Pero tú tienes que tener muy consciente cuál es tu figura paterna y tu figura materna interior. De alguna forma yo he llegado a este punto de tener una buena figura materna y una buena figura paterna en mi interior, gracias a Dios y a la palabra y a la Biblia y pues a estar en una comunidad de la iglesia, porque siempre Dios me está diciendo que no te preocupes, que pues si no funciona es porque no tiene que ser así y los tiempos de Dios son perfectos, pero también está esa figura materna del mismo Dios o también repercutida en la Virgen que me dice pues ya te arriesgaste, ya tomaste decisiones difíciles, ya de alguna forma sufriste, de alguna forma moriste ya esa imagen que tú querías o de ese resultado que tú tanto esperabas que no se te dio, que pues ya eres un poquito mejor, ¿sí? Son esas dos figuras que me las ha dado Dios, me las ha dado la palabra. Si tú no crees en Dios o en la Virgen, pues en la energía o en cualquier otra cosa pues externa que in- eh, de alguna forma define los resultados que tú tienes en tu interior, ¿sí? Los resultados que tú tienes externos, ¿no?
porque tienes que darte cuenta que tú no tienes el control de todo, tú no eres tu propio Dios. Eso es algo obvio, evidente. Si tú lo crees, pues entonces salte de este video ya mismo. Pues porque no te va a llegar nada de lo que te estoy diciendo. Entonces, una figura de padre y madre es súper importante, no solo cuando crecemos, sino no solo cuando somos niños, sino cuando crecemos y cuando nos damos cuenta de que estamos solos en este proceso y que no puedes hacer tu vida solo regido por lo que te dicen o por lo que esperan de ti, porque es tu vida, son las cosas que quieres y es el mismo Dios que vive en tu corazón el que te está diciendo las cosas que deberías estar haciendo con tu vida. Porque hay personas que se demoran tanto en madurar o casi que nunca tienen estas figuras presentes, que todo el tiempo están a la orden de otras personas y no de sus mismos requerimientos o de lo que ellos quieren, que se independizan a los 40 años, pues precisamente porque esta figura de padre y madre pues está pues repercutida en otras personas, en su padre y en su madre físicos. No significa que si tú tienes una figura de padre y madre muy interior no vas a amar a tus padres pues, de este mundo, no. Lo que significa es que tú cuando creces tienes que de alguna forma cortar ese cordón umbilical psicológico que pues te hace creer que tú en tu zona de confort, en tu zona de mucha comodidad, pues vas a ser suficientemente feliz y cosa que no, porque entre tú más vas creciendo, más cosas vas queriendo y más potencial tienes de hacer cosas grandes. Entonces, si no usas ese potencial, pues al final no vas a estar haciendo lo que sabes que quieres hacer. Y es muy difícil hacerlo si sigues viviendo con tus papás o si sigues haciendo las cosas desde lo que tus papás te dicen que es correcto o desde lo que no es correcto, ¿sí? Tú tienes que tener una figura paterna y una figura materna interior para darte cuenta de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que tienes que hacer, tus límites, todo eso es muy importante. Y de alguna forma me funcionó mucho, pues para darles un poco de contexto, mis papás son separados, ellos se separaron cuando yo tenía 13, 14 años y yo pues llegué a tener yo llegué a sustituir esa figura paterna porque mi papá fue el que se fue de la casa y pues de alguna forma me convertí como en el esposo de mi mamá porque yo tengo dos hermanos menores, entonces yo tenía que asumir responsabilidades pues que tenía mi papá en su momento, que ya se fue, entonces tenía que hacer cosas de que hace el hombre de la casa y pues eso fue obviamente llevándome a yo pensar que yo ya tenía todas resueltas, a crear soberbia, a crear ego, a pensar que entonces todo lo que iba a tocar se iba a convertir oro. Y cuando empezaba las cosas, obviamente las cosas no resultaban como yo esperaba o como yo quería, pues porque no tenía los suficientes conocimientos ni estaba lo suficientemente preparado. Entonces dejaba de hacer las cosas y pues me iba a llorar con mi mamá, básicamente, como un mocoso. Y todo eso me fue enseñando que pues no tenía el control de los resultados, no tenía el control de lo que iba a pasar en mi vida, solamente tenía el control de lo que hacía en ese momento y de los riesgos y decisiones que iba a tomar en su momento. Entonces, nuevamente la figura de padre y madre, más que todo emprendiendo y creando contenido, se fue fortaleciendo mucho porque hubo muchas humillaciones. Tuve que ver cómo después de haber editado un video 2 horas iba a tener 200 vistas y como 3 dislikes y 5 unfollows. Entonces es esa humillación de alguna forma que Dios mismo me va poniendo, que me va fortaleciendo y es ese sufrimiento de que las cosas no te salgan como tú quieres, las que te van formando como persona. Entonces es increíble cómo los problemas desde esas cosas pues te vas formando y también es mucho proceso de introspección, del darte cuenta por qué no te están funcionando las cosas, pausando un poco y retomando desde eso que aprendiste. Y cada vez eres 1% mejor, un poquitico mejor y cada vez obviamente los resultados van a ir mejorando pues porque ya eres una persona un poquito más merecedora y un poquito más que se acerca a eso que tanto quiere en su vida o en la vida de los demás. Entonces, yo no sé cuál sea tu contexto, cuál sea tu vida y todo, pero lo que sí te recomiendo es que tomes riesgos, que te humilles, que
te pongas en situaciones de las que no tienes todo el control, porque esas son las situaciones que te van a ir ayudando a madurar y a tener esa figura paterna y materna interior para cortar ese cordón umbilical que tienes con tu padre y tu madre, eh, pues reales, no reales, sino terrenales, y pues tener una vida más plena, más en paz, más en alineación con lo que Dios, tu alma, tu espíritu quiere conseguir en este mundo, que es más paz, más abundancia, más elección, más libertad, lo que sea. Entonces, ese fue el mensaje del día de hoy. Tu padre y tu madre claramente son importantes cuando vas creciendo, pero entre más vas creciendo, tú tienes que cambiar esa figura terrenal de padre y madre en algo más interior para tomar riesgos, para darte cuenta de cuando te estás exigiendo ya cosas que no realmente quieres, o cuando pues deberías estar tomando más riesgos, cuando deberías estar de alguna forma sufriendo un poquito más para crecer más como persona. Entonces espero te haya llegado algo de este mensaje. Este fue un día más o un capítulo más de Documentando mi vida como astronauta de película. Si te gustó algo o si te queda alguna pregunta o algo así, déjalo en los comentarios, pues para yo responderla, obviamente. Y pues sin más, espero te haya gustado mucho este video. A mí me funcionó mucho humillarme, me funcionó mucho crear este tipo de videos que los de 3 personas, que de hecho el anterior lo vi en 65, súper chévere, pero igual eso es muy poco. No sé lo que Dios quiera decir con ese contenido, pero me gustó muchísimo hacerlo del ego. Te recomiendo ir a verlo si no lo has visto. Y pues nos vemos en el próximo. Entonces, lo que queda es que tu padre y tu madre son muy importantes, ámalos. No te olvides de que si mientras más vas creciendo, más tienes que sustituirlos con algo más interno, pero eso no significa que los tienes que dejar de amar o de honrar. Sigue los mandamientos de Dios y ya está. Entonces, nos vemos hasta pronto y hasta luego. Hasta pronto, hasta luego, no sé. Chao.